Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La estación orbital Arca 17 flotaba como un tumor brillante sobre la superficie del planeta muerto Virel. El rugido del silencio era constante, amplificado por los muros metálicos que rodeaban a Raúl desde que aceptó aquel trabajo mal pagado como técnico de radares. Aunque se decía a sí mismo que estaba allí por curiosidad científica, en el fondo sabía que solo buscaba huir. Pero nunca imaginó que el verdadero peligro no estaría fuera, sino justo a su lado. Liara apareció como una orden diplomática. El Consejo Intergaláctico lo había dispuesto así. Intercambio cultural, dijeron. Colaboración sensorial. Palabras bonitas para justificar la presencia de una alienígena telépata en su equipo de mantenimiento. Ella era Tarei, una especie conocida por su habilidad para leer pensamientos, pero aún más famosa por su sensualidad física no intencionada. Piel que reflejaba la luz como una joya viva, ojos intensos como relámpagos atrapados en esmeraldas, y un cuerpo delgado y fuerte como una lanza tallada en carne de luna. Raúl trataba de mantener la mente en blanco. Fracasaba. Ella estaba muy cerca, examinando una consola con un gesto de leve desprecio. La punta de su lengua asomó brevemente entre sus labios mientras ajustaba un control con elegancia innata. Raúl apartó la mirada, sintiendo el calor subiendo por su cuello. Tú piensas demasiado, cosas muy inusuales, murmuró Liara, sin levantar la vista. Raúl se tensó. ¿Qué dijiste? Ella lo miró por primera vez en minutos. Una mirada tranquila, inquisitiva y sonrojada. Sí, su piel azul iridiscente mostraba un leve matiz púrpura en las mejillas. Se estaba ruborizando. Esa imagen que apareció en tu mente hace un instante, tú y yo, entrelazados de esa forma. ¿Eso es típico de los humanos? El corazón de Raúl comenzó a martillar en su pecho. Ella lo había visto. Todo. Incluso esa fantasía tan intensa que había intentado enterrar bajo la rutina diaria. El pasillo. Su cuerpo junto al de ella. Su boca. Sus manos. Él no respondió. Liara bajó ligeramente la cabeza, pero no para disculparse. No tengo contexto cultural para lo que vi, pero no me pareció ofensivo. Fue interesante, exigente, casi ritualístico. Raúl desvió la mirada. No deberías leerme así. Ella inclinó la cabeza como una criatura curiosa. Su voz se volvió más baja. No fue intencional. Tus pensamientos son ruidosos, especialmente cuando se aceleran. Y ahora, gritan. Deseo, confusión, miedo, deseo otra vez. Liara dio un paso más cerca. Su perfume era difícil de definir, algo entre lluvia ácida y flores prohibidas. Su aliento cálido acarició el rostro de Raúl, que seguía paralizado. ¿Podrías mostrarme más? Con claridad. Si quisieras. No como pensamiento involuntario, sino como enseñanza. Para entender tu especie. La sugerencia cayó como una piedra en el estómago de Raúl. Quería negarse. Quería decirle que era un profesional, que no iba a usar una conexión diplomática para satisfacer su instinto. Pero entonces sonó la alarma. Un chillido mecánico atravesó los muros, interrumpiendo todo. Las luces se tornaron rojas. Código 3. Intrusión exterior. Liara retrocedió de inmediato, su expresión cambió. Dejó de ser la estudiante curiosa y se transformó en guerrera. Una vara de luz líquida emergió de su cadera, vibrando con energía blanca. Ya están aquí, susurró con la mandíbula tensa. Los Borán. Raúl sintió como la sangre se le congelaba. ¿Quiénes son esos? Ella no respondió de inmediato. Se giró hacia él con los ojos ahora intensos, oscuros. Como si algo antiguo hubiera despertado en su interior. Los que cazan mentes como la tuya. Raúl dio un paso atrás. El aire se volvió más pesado. ¿Qué hay en mi mente? Liara se acercó otra vez, esta vez con urgencia. ¿Viste algo, Raúl? Sin saberlo. Soñaste con una estructura enterrada bajo la estación. Lo visualizaste mientras dormías. Tus impulsos subconscientes captaron un eco psíquico que nadie más pudo percibir. Eso es lo que buscan. Y ahora saben que lo llevas en ti. Raúl intentó hablar, pero la garganta le ardía. Su fantasía, su sueño con ella, ¿era una manifestación involuntaria de ese eco? ¿Y tú? Susurró. ¿Por qué te interesa tanto lo que hay en mi cabeza? Liara tragó saliva. Bajó la mirada, solo un segundo.
Porque lo que hay en ti no es solo conocimiento. Hay fuego. Y ese fuego me está cambiando. Me hace sentir como nunca antes he sentido nada. Yo, nunca quise leer tu mente. Pero ahora, no quiero dejar de hacerlo. El metal vibró. La estación tembló. Liara lo tomó del brazo. Tenemos que irnos. Ahora. Y si quieres vivir, tendrás que confiarme tu mente. Toda. Raúl asintió, sin entender por completo lo que eso implicaba. Pero ya no había vuelta atrás. Su mente no era solo suya. Y ella la deseaba. Entera. La puerta del módulo de navegación explotó hacia adentro con un estruendo sordo, dejando una nube de polvo metálico suspendida en el aire. Raúl retrocedió instintivamente, tropezando con un panel suelto. Liara, en cambio, no se movió. Permanecía frente a él, escudo vivo entre su cuerpo y la oscuridad que se arrastraba más allá del umbral. Una figura alienígena entró. Alta, de piel negra brillante, con extremidades delgadas y alargadas como lanzas vivientes. Sus ojos no tenían pupilas. Su sola presencia comprimía el espacio. Borán. Raúl nunca había visto uno. Ahora entendía por qué la galaxia los temía. Pero lo que más le perturbó no fue su forma, sino lo que sintió. Un frío en la cabeza, como si algo invisible estuviera husmeando, empujando en su conciencia, hurgando en pensamientos enterrados. Sentía su mente violada. Liara alzó su vara de energía. Sus músculos tensos, su respiración rápida. Pero su voz, aún así, fue firme. Atrás. Él está bajo protección directa del pacto sensorial. El Borán no respondió. Su mandíbula se abrió en un ángulo imposible, dejando escapar un zumbido agudo que no era sonido, sino una señal mental. Raúl se cubrió los oídos, pero era inútil. El mensaje no venía del exterior. Venía del interior de su mente. La criatura le habló sin palabras. Imágenes. Sensaciones. Una instalación circular. Un símbolo antiguo. Un vórtice rojo. Sangre. Ecos. Puertas que no debían abrirse. Y en el centro, él mismo, de rodillas, rodeado por cuerpos inmóviles. Raúl gritó, pero nadie oyó su voz. Solo Liara lo sintió. Ella giró, dejó caer su vara y puso ambas manos sobre su rostro, obligándolo a mirarla. Sus dedos eran fríos, pero su tacto ardía. Mírame, ordenó. Escúchame, Raúl. No los dejes entrar. Ciérrales el paso. No puedo, están en mi cabeza. Ellos, ya vieron, jadeó. Entonces déjame entrar yo primero. Raúl se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Liara se acercó más. Sus frentes casi se tocaban. Su voz ahora era un susurro cargado de emoción. No hay tiempo. Si los Borán acceden a la parte profunda de tu mente, desatarán lo que duerme. Necesito sellarla desde adentro. Pero para hacerlo, debo fundirme contigo. No físicamente, no aún. Psíquicamente. ¿Qué significa eso? Ella tragó saliva. Su cuerpo temblaba. Significa que me entregarás acceso total a tus memorias, a tus impulsos, a tu alma. Yo veré cada rincón de ti, cada deseo, cada error, cada sombra. Y tú también verás los míos. Raúl la miró, dudando. Sabía que no tenía elección. La criatura seguía avanzando. Cada segundo que pasaba, otra capa de su mente era arrancada y olfateada como carne viva. Hazlo, dijo él. Liara lo besó. Pero no fue un beso de labios. Fue un contacto mental. Sus pupilas se dilataron, sus auras colisionaron. Raúl sintió como su mente se volcaba hacia atrás, arrastrada por un río invisible. Su cuerpo cayó de rodillas, pero no lo sintió. Vio su infancia, sus temores, sus sueños húmedos, su frustración, la soledad, las veces que había pensado en el suicidio. Vio la primera vez que deseó a alguien y fue rechazado. Vio a Liara, en su imaginación, gemir su nombre. Y ella también lo vio todo. Y sin asco. Sin juicio. Liara no se alejó. Ella lo envolvió con su esencia mental, como un manto hecho de luz y placer. Le mostró sus propias cicatrices, sus traumas, la vez que fue forzada a leer la mente de su hermana moribunda, el desprecio que su raza tenía por sus emociones crecientes, el anhelo de conocer a alguien que no le temiera. Raúl era eso. Él no le temía. A pesar de todo. Ella lo rodeó por dentro. Y juntos, lo expulsaron. El Borán chilló. Su sombra se replegó, como una criatura que muerde algo venenoso.
Retrocedió entre espasmos, tambaleándose, soltando una ráfaga de zumbidos rotos. Cayó al suelo, echando humo por los poros. Una onda psíquica lo expulsó de la habitación. Raúl volvió a respirar. Su corazón parecía haberse detenido por segundos. La mente, aún le ardía. Liara se arrodilló junto a él. Tenía los ojos húmedos. Por primera vez desde que llegó, no parecía alienígena. Parecía suya. No debí sentir eso, susurró. No debí necesitarlo tanto. Pero ya no puedo alejarme. Algo en ti me está reconfigurando. Raúl quiso hablar, pero no pudo. Ella lo abrazó. Sus cuerpos se alinearon. La conexión aún estaba abierta, latiendo. Y entonces llegó el mensaje de la estación central. Una nueva intrusión. Esta vez no era un Borán. Era una nave de guerra. Y venía por ellos. Las luces de emergencia parpadeaban con intermitencia. El suelo metálico vibraba bajo sus cuerpos entrelazados. En el monitor principal, una silueta apareció lentamente, una nave de guerra de arquitectura fractal, con puntas curvas como dientes y una estructura que parecía moverse por sí sola, como si estuviera viva. Raúl apenas podía apartar la vista del monitor, pero su cuerpo seguía colapsado contra el de Liara. Sentía su respiración en el cuello, el calor de su piel anómala fusionada con la suya como si algo dentro de ambos ya no pudiera separarse del todo. Lo que habían compartido no era solo mental, no solo simbólico. Lo que Liara había hecho había atravesado barreras que ningún humano conocía. Y no se había detenido allí. Todavía estaban conectados. Sentía fragmentos de sus pensamientos rozando los suyos, como mariposas inquietas que no querían marcharse. Percibía su miedo, su excitación, su deseo descontrolado de protegerlo, de entenderlo, y de poseerlo. Ella también lo sentía. Él lo supo cuando la miró. ¿Qué es eso?, preguntó él en voz baja, señalando la nave que se acercaba. Liara tardó en responder. Estaba todavía aturdida. Sus ojos eran ahora como pozos profundos, cargados de electricidad. Un temblor atravesó su espalda. No es un transporte cualquiera. Es un drenador. Clase Tálamo. Usado para cosechar mentes sin dañar estructuras físicas. Ellos no quieren el cuerpo. Solo lo que está en tu interior. Raúl tragó saliva. El aire parecía más denso, y sus pensamientos, más expuestos que nunca. ¿Cómo se detiene algo así? Ella no respondió de inmediato. Estaba de pie ahora, mirando el monitor con la mandíbula tensa. Su piel azul destellaba con reflejos lilas, un claro signo de agitación emocional. Raúl había aprendido eso durante la fusión mental. Los Tarei no lloraban. No gritaban. Cambiaban de color. Y ella se estaba oscureciendo. La única forma, dijo al fin, es fusionar mi frecuencia con la tuya por completo. No solo la psíquica, también la orgánica. Debemos formar un nodo. Si accedemos al vórtice interno de tu memoria dormida, puedo usarla como una fuente de energía contra ellos. Pero necesito que me dejes entrar más profundo aún. Hasta el centro. Raúl sintió como se le erizaba la piel. ¿Eso implica? Ella lo miró. No como una soldado, ni como una alienígena, sino como una mujer que lucha contra sí misma. Sí, tu cuerpo, el mío, tu energía vital, mi enlace nervioso, una sincronización total, no como humano y alien, sino como una unidad. No hay más opciones, Raúl. Si no lo hacemos, me arrancarán de ti, me devorarán, y tú quedarás abierto, expuesto, hasta volverte vacío. Raúl se acercó. Su respiración se aceleraba. No por miedo. No del todo. El deseo pulsaba dentro de él con una violencia nueva. Quería salvarla. Quería protegerse. Pero también, quería sentirla por completo. Hazlo, susurró. Fúndete conmigo. Ella soltó un suspiro entrecortado. Su cuerpo tembló levemente, y entonces se arrodilló ante él. No por sumisión, sino como ritual. Cerró los ojos, colocó su frente contra la suya y lo envolvió con ambos brazos. Raúl no la tocó de inmediato. Pero cuando sus manos finalmente se posaron en su cintura, una ola de calor psíquico estalló en ambos. El cuarto se volvió un vórtice. Las luces se apagaron. El metal se curvó alrededor como si estuvieran dentro de una burbuja. Sus mentes se abrieron. Sin secretos. Él vio el momento exacto en que ella mató a su primer amante,
por órdenes del consejo. Vio la noche en que se prometió no volver a tocar a nadie. Vio su hambre de afecto, disfrazado de fuerza. Su exilio emocional. Y ella vio cada rincón oculto de Raúl. Sus pensamientos más oscuros. Su necesidad de ser deseado. La herida abierta de no haber sido amado como merecía. Liara gimió, no de placer inmediato, sino de profundidad emocional. Algo en ella se rompía. Algo se liberaba. Raúl sintió como su energía vital se alzaba en espiral. El calor que recorría sus venas ahora tenía un segundo pulso, uno que no era suyo. Un eco perfecto. Una melodía compartida. Cada célula de su cuerpo parecía estar siendo afinada por la vibración de Liara. Ella lo abrazó más fuerte. Ya está ocurriendo, jadeó ella con voz temblorosa. Ya no eres solo humano. Eres el canal. Y yo soy la clave. En ese instante, el drenador comenzó a emitir un zumbido tan agudo que los cristales de la estación vibraron como si estuvieran por estallar. Las pantallas comenzaron a sangrar código rojo. El vórtice se acercaba. Sentían el arrastre. Pero Liara no soltó a Raúl. No dejaré que lo tomen, gruñó. No después de haber sentido lo que eres. Sus dedos se aferraron a su espalda. Su cuerpo, ahora iluminado desde dentro, se volvió incandescente. Raúl gritó, pero no de dolor. Era una liberación. Una cascada de energía líquida atravesándolo de arriba a abajo. La estación se desvanecía. El universo se comprimía. Y entonces, todo explotó en blanco. Cuando Raúl abrió los ojos, Liara estaba sobre él, con la piel aún ardiendo, y un aura de luz a su alrededor. Estaba jadeando. Pero viva. Y en su pecho, palpitaba un símbolo. Uno que él conocía. El mismo que había visto en su sueño. En la estructura enterrada. Ella levantó la mirada hacia él. Lo has activado. Raúl la miró sin comprender. ¿Qué he activado? Liara sonrió por primera vez desde que llegó a su vida. Sus labios temblaban. Sus ojos brillaban de deseo, de miedo, y de un poder que apenas comenzaba a despertar. El silencio tras la explosión no era real. Era la calma contenida de una estación aún viva, pero en pausa, suspendida en una realidad que ya no obedecía las reglas normales. El aire era más denso, casi líquido. Cada superficie metálica parecía estar cargada de energía, como si la propia Arca 17 hubiera sido tocada por una chispa ancestral. Raúl estaba de pie. No recordaba haberse levantado. El símbolo que ardía en su pecho no era una marca. Era un núcleo, pulsante, vivo, como un segundo corazón. Liara se mantenía cerca de él. Sus ojos ya no eran solo verdes. Eran galaxias comprimidas. Su cuerpo seguía caliente, vibrante. El contacto con él había transformado algo dentro de ella, y eso era visible, incluso audible, como una melodía de fondo que solo ellos dos podían escuchar. Ahora entiendes, ¿verdad? Dijo ella con voz baja, temblorosa pero firme. Raúl la miró, aún tratando de separar sus pensamientos de los de ella. Todavía percibía su deseo, su asombro, su miedo, su necesidad de permanecer conectada. Pero sobre todo, sentía una verdad que se repetía como un eco en la conciencia compartida. No era humano del todo. Nunca lo fue. ¿Qué soy? Preguntó. Liara bajó la vista. Se acercó lentamente, posó una mano en su pecho y respiró hondo antes de hablar. Eres el portador del vórtice. El único canal biológico que puede contener y liberar el núcleo psíquico de una civilización extinta. Tu mente no soñó con aquella estructura. Fue una memoria genética. Una herencia encerrada durante siglos, esperando activarse con el catalizador adecuado. Raúl dio un paso atrás. ¿Tú? Ella asintió con una mezcla de dolor y ternura. Yo fui enviada para vigilarte. Pero fallé. Sentí demasiado. Me acerqué demasiado. Ahora, estoy fusionada contigo. Mi misión ya no importa. Solo tú. Raúl sintió que algo dentro de él giraba, como si una maquinaria secreta hubiera comenzado a funcionar. Miró sus propias manos. Chispas azuladas danzaban entre sus dedos. ¿Y esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Liara apretó los labios. Puedes destruir una mente a distancia. Puedes leer emociones con solo tocar el suelo donde alguien pisó. Puedes crear campos de protección psíquica, manipular estructuras cuánticas. Y si entrenas, puedes hacer colapsar una nave Borán sin levantar un dedo. Raúl tragó saliva. La responsabilidad pesaba como una montaña. Pero dentro del peso,
Estaba la chispa. El fuego. La sensación de que, por primera vez, no era un peón más. Era el eje. Entonces no vamos a huir, dijo. Ella lo miró con una intensidad casi dolorosa. No. Vamos a pelear. Una vibración profunda interrumpió el momento. La estación comenzó a temblar. En la pantalla central, se proyectó una imagen. La nave Borán ya no flotaba pasiva. Estaba desplegando una estructura de anclaje. Algo iba a descender. Una cápsula. Raúl caminó hacia la consola y extendió la mano. Sin saber cómo, sin haberlo aprendido, sus pensamientos empujaron los controles. El panel obedeció. Los sistemas antiguos se encendieron. Códigos en lenguajes olvidados brillaron como runas flotantes. Liara lo observaba, fascinada. Estás accediendo a la arquitectura profunda. Eso no se enseña. Eso, se hereda. Raúl cerró los ojos y respiró profundo. Su mente visualizó la cápsula enemiga en descenso. Pudo sentir las mentes que venían dentro. Eran múltiples. Un enjambre de soldados sin voluntad individual. Programados para destruir. Conectados a una mente colmena lejana, sin alma, sin deseo. Y entonces, vio una grieta. Un espacio vacío. Una vulnerabilidad. Puedo romperla, dijo. Liara se acercó por detrás, envolviéndolo con su cuerpo sin tocarlo. Su energía lo cubrió como un velo. Sus pensamientos comenzaron a girar en sincronía otra vez. Si lo haces, gastaremos la fusión. Puede que no podamos volver a conectar, como ahora. Raúl volvió el rostro hacia ella. La miró como si fuera la última vez. Y luego la besó. No con urgencia. No con lujuria. Sino con aceptación. Con una entrega que le traspasó el alma. Ella tembló. Sus rodillas flaquearon. No porque la dominara, sino porque por primera vez, Liara había encontrado un igual. Sus cuerpos vibraron al unísono. Y el fuego estalló. Raúl extendió ambas manos hacia el vacío de la sala. La energía fluyó desde él como un torrente invisible. Las pantallas estallaron. Los cables flotaron. La estructura entera de la estación respondió a su impulso, como un cuerpo que despertaba por orden de su corazón. La cápsula Borán se congeló en mitad de su descenso. Luego implosionó. No con fuego. No con escombros. Sino con un silencio absoluto. La mente colmena fue cortada. La conexión rota. Y en la nave madre, algo gritó. Raúl cayó de rodillas. Liara lo sostuvo entre sus brazos, jadeando, con el rostro contra su cuello. Lo hiciste. Raúl asintió, sin aliento. Y no fue suficiente. Lo sintieron. Liara levantó la vista. Van a venir por ti. Él la miró a los ojos, y por primera vez, no sintió miedo. Sintió que cada segundo a su lado era correcto. Entonces que vengan. Y ella sonrió. Porque ya no estaba sola. Y él, por fin, tampoco. La estación no se había salvado. Solo había sido aplazada su caída. Los pasillos temblaban con un murmullo nuevo, distinto al que emitían las naves Borán. Este era más íntimo. Más orgánico. Como si algo se estuviera despertando desde las paredes mismas de Arca 17. Como si el metal recordara quién lo había construido, y para qué. Liara lo sintió primero. Un escalofrío cruzó su columna vertebral mientras sostenía a Raúl entre sus brazos. Él se recuperaba del esfuerzo mental que había colapsado la cápsula enemiga. Su frente sudaba. Su respiración era pesada. Pero en sus ojos, no había debilidad. Solo hambre. No solo de energía. Hambre de ella. El lazo que los unía ya no era un puente temporal. Ahora era una raíz profunda, un canal por donde ambos cuerpos vibraban, resonaban y se necesitaban con una urgencia casi biológica. Ella lo sabía. Él lo sabía. Lo habían pospuesto demasiado. Aún no estamos completos, susurró Liara, posando su frente contra la suya. Tu núcleo psíquico necesita estabilizarse. La energía que liberaste fue brutal. Si no sellamos el vínculo ahora, tu mente colapsará desde adentro. Raúl alzó la vista. Tenía la mandíbula tensa, pero su mirada era directa. Firme. Ya no era un humano normal. Ahora era el portador. Pero en sus ojos aún brillaba algo más fuerte que todo ese poder, la certeza de quererla. Hazlo, dijo sin titubear. Termina lo que empezamos. Ella respiró hondo. Se levantó despacio, lo tomó de la mano y lo condujo por un pasillo lateral.
Uno que no aparecía en los planos de navegación. Las paredes eran más antiguas, orgánicas, cubiertas por un musgo brillante que pulsaba al ritmo de sus pasos. Entraron en una sala circular. En el centro, un altar tallado en un mineral que no era roca, ni metal, ni cristal. Era memoria sólida. Ecos congelados. Un fragmento puro del núcleo de los antiguos constructores de la estación. Liara se despojó de su traje, dejando que cada prenda cayera con lentitud. Su piel azul brillante desprendía calor. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por vergüenza, sino por el peso del ritual. Era una guerrera, una telépata, una exiliada. Y ahora, se ofrecía como canal de anclaje. Raúl no se apartó. No bajó la mirada. Se acercó a ella con la misma reverencia con la que un ser mortal se acerca a un fuego sagrado. Cada centímetro de su piel vibraba, no por deseo inmediato, sino por la necesidad de sellar el lazo que lo mantenía con vida. Se desnudó en silencio, y cuando sus cuerpos se encontraron, no hubo violencia ni torpeza. Solo conexión. Ella se montó sobre él en el centro del altar. No como un acto de dominio, sino como un símbolo de fusión. Las energías se encendieron como anillos a su alrededor. Sus respiraciones se mezclaron. Su aliento se convirtió en una única frecuencia. No fue solo físico. Fue una danza psíquica, emocional, espiritual. Cada movimiento de cadera liberaba una oleada de datos antiguos, visiones del pasado, fragmentos de lo que fueron, de lo que serían. Raúl la penetró con fuerza y con ternura. Ella lo recibió con hambre y con fe. Ambos lloraron. No por tristeza, sino por reconocimiento. Al llegar al clímax, una onda de luz emergió del altar. Recorrió la sala como una explosión de verdad. Toda la estación se estremeció. Las luces dejaron de parpadear. Las puertas se sellaron. El núcleo fue activado. Raúl gritó su nombre. Liara gritó el de él. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El altar se partió. No por destrucción, sino porque había sido diseñado para eso. Un núcleo de energía psíquica emergió del centro, flotando como una esfera viva. Latía como un corazón. Raúl, aún jadeante, sintió como algo dentro de él respondía. Su pecho brilló. El símbolo que llevaba vibró al unísono. Y el núcleo lo eligió. Liara cayó de rodillas, exhausta pero radiante. «Ha sido aceptado», murmuró con la voz ronca. «Eres el último descendiente de los custodios del vórtice. La estación entera está ahora enlazada contigo». Raúl bajó la vista hacia su pecho. La marca seguía ardiendo, pero ya no dolía. Se sentía lleno, vivo, unido a ella, y a algo más grande. Pero la paz duró poco. Un sonido de garras rascando metal los interrumpió. Era grave, ritmado. No venía de afuera. Venía desde los niveles inferiores. Raúl ayudó a Liara a ponerse en pie. Ella aún temblaba, pero su mirada estaba decidida. «¿Qué es eso?» Ella alzó la vista. Sus pupilas se afilaron. Uno de ellos ha traspasado el sellado mental. No es un borán común. Es un extractor primario. Y viene por ti. Raúl no titubeó. Cerró los ojos. Sintió el pulso del altar dentro de su columna vertebral. Su mente tocó cada rincón de la estación. Era suya ahora. Sus pensamientos podían moverla. Y también podía luchar. «Entonces le mostraré lo que soy». Liara lo besó una vez más, esta vez con una urgencia distinta. No era un beso de despedida. Era un beso de guerra. Y cuando se separaron, la estación abrió el paso. La criatura ya estaba allí, esperando. El silencio que precedía a la criatura era antinatural. No era falta de sonido. Era la absorción total del entorno, como si el universo contuviera la respiración. Raúl y Liara lo sintieron antes de verlo. Cada célula del cuerpo de él vibró con un presentimiento instintivo. Cada hebra mental de Liara se tensó como una cuerda expuesta al vacío. Bajaron por el núcleo recién abierto, desnudos aún, envueltos solo por la energía que los protegía. A cada paso que daban, la estación se reconfiguraba para ellos, reconociéndolos como sus nuevos dueños. Raúl caminaba con firmeza, su pecho ardiendo como un faro. Liara iba a su lado, su cuerpo curado, fortalecido, regenerado por la fusión. En el nivel 0, el corazón antiguo de Arca 17, la oscuridad los esperaba. Y en ella, algo respiraba. El extractor primario emergió del centro de una grieta viva.
No caminaba. Flotaba. Sus extremidades eran como cuchillas líquidas. Su cabeza era una máscara sin rostro, pero con 1000 ojos microscópicos girando, observando, calculando. No tenía voz. Pero sus pensamientos eran cuchillas que invadían la mente sin permiso. Raúl lo sintió entrar. Una ola de recuerdos falsos, de ilusiones seductoras, de mentiras disfrazadas de verdad, lo golpeó. Imágenes de Liara muriendo. De la estación colapsando. De su mente quebrándose. Liara se tambaleó. Una línea de sangre azul descendió por su nariz. Pero Raúl no cayó. El núcleo en su pecho ardió con más fuerza. No era solo mente ahora. Era voluntad. Raúl extendió la mano, y la estación entera vibró en respuesta. Columnas de energía descendieron del techo. El suelo bajo el extractor se abrió, pero no cayó. La criatura resistía, adaptándose, aprendiendo. Envió una nueva ráfaga de ataque, esta vez dirigida a la conexión entre Raúl y Liara. Quería separar sus mentes. Dividirlos. Raúl gritó. No con miedo. Con furia. La marca en su pecho se desgarró hacia afuera. Un halo de luz blanca lo envolvió. Sus pies se separaron del suelo. La energía pura estalló desde su espina dorsal y lo cubrió en un aura blindada, como una segunda piel viviente. Liara, aún de rodillas, alzó la vista. Y vio algo más. Ya no era el humano que había sido asignado para calibrar sensores. Era el corazón del legado perdido. El guerrero olvidado. El último custodio. Raúl bajó la mano, apuntando directamente al pecho del extractor. Pero no disparó energía. Disparó verdad. En un instante que duró siglos en su mente, inyectó todos sus recuerdos, su dolor, su amor, su humanidad, su deseo, su vulnerabilidad, su ternura, su rabia contenida, todo lo que era. Lo proyectó como una lanza invisible directo en el núcleo mental del enemigo. Y por primera vez, el extractor dudó. Vaciló. Se detuvo. Y eso fue su fin. La estación, guiada por Raúl, selló el espacio a su alrededor. Las paredes se contrajeron. La presión psíquica aplastó el cuerpo flotante de la criatura hasta convertirlo en vapor etéreo. Silencio. Un silencio distinto al anterior. Un silencio lleno de vida. Raúl cayó de rodillas, exhausto, jadeando. Su pecho aún brillaba, pero con calma. Con ritmo. Como un tambor que por fin encontraba su compás. Liara se arrastró hasta él y lo abrazó. Su cuerpo se fundió con el suyo sin palabras. No hacía falta hablar. Se besaron. No por victoria, sino por todo lo que vendría después. Horas más tarde, la estación entera comenzó a reconstruirse a su alrededor. La IA ancestral despertó por completo. Torres de energía se alzaron. Cúpulas florecieron. Jardines interiores renacieron donde antes había solo metal y tubos. Liara caminaba junto a él por un nuevo corredor de cristal. Sus dedos entrelazados. Sus cuerpos cubiertos con ropajes generados por la estación, suaves como piel viva. Nadie los gobernaba ahora. Nadie los vigilaba. Nadie los dividía. El Consejo Intergaláctico no podía tocarlos. Los Borán estaban en retirada. Y Arca 17 ya no era una prisión. Era un hogar. ¿Qué quieres hacer ahora?, le preguntó Liara, deteniéndose frente a una ventana que mostraba el planeta muerto Virel, que ahora comenzaba a emitir señales débiles de vida. Raúl pensó por un momento. Luego la miró. Quiero reconstruir esto. Pero contigo. Y quiero tocarte todos los días. Quiero que leas mi mente cada mañana. Quiero que veas cada deseo que tengo por ti y que nunca dejes de pedirme más detalles. Liara rió suavemente. Se volvió hacia él y lo besó con ternura profunda. Quiero quedarme dentro de ti, susurró. No en tu mente. En tu alma. Raúl sonrió. Entonces no salgas nunca. Y no lo hizo. Y él nunca más estuvo solo. Ni vacío. Porque cuando un humano entrega su verdad completa, y una alienígena acepta no solo leerla, sino vivir en ella, nace algo que ninguna guerra puede destruir.